Bienvenidos a un devocional más con el Evangelio de Marcos. Estamos por el capítulo 15 y hoy vamos a hablar sobre la flagelación de Jesús. Un momento triste y sensible. Marcos capítulo 15, versículo 12 al 15, dice lo siguiente. Pilato les preguntó, entonces, ¿qué hago con este hombre al que ustedes llaman rey de los judíos? Crucifícalo, crucifícalo, le contestaron a gritos. El pueblo gritaba, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Versículo 14. ¿Por qué? Insistió Pilato. ¿Qué crimen ha cometido? Pero la turba rugió aún más fuerte. Crucifícalo, 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 bien fuerte. Y todos los sumos sacerdotes y los religiosos, crucifícalo. Versículo 15. Entonces Pilato, para calmar a la multitud, dejó a Barrabás en libertad y mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo y después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucifiquen. Jesús, en otros textos paralelos, habla de que Pilato se lavó la mano y le dijo, irás a la cruz. Ibi sin crucen en latín, o te entrego a la cruz, ibi in crucen. Pilato tenía el poder político para liberarlo, pero decidió lavarse las manos y agarraron con este látigo. Si estás viendo este devocional, que era de cuero, tiras de cuero, mango de madera, bolas, así como estas canicas, o bolas, nosotros tenemos billas, se les llama, de metal, huesitos filudos, y esto era para dar a la persona que era flagelada en ese contexto. Y este tipo de la flagelación quizás no lo describe tanto Marcos como lo vemos en los otros evangelios, pero Pilato, al lavarse las manos y al tener esta conversación con la turba, la multitud, hermanos, hizo lo incorrecto. Y aquí podemos aprender y vamos a ver 3 puntos. Primero, el liderazgo, la responsabilidad que cae en los líderes, ya sean políticos, ya sean eclesiales o ya sean en casa, papá y mamá. El liderazgo es influencia. Sea positiva o negativa, o sea negligente, como en este caso, o sumisa, o diríamos a veces, ya esto es muy extraño en la vida de muchas personas que se dejan manipular por la turba. El liderazgo es autoridad dada por Dios y esa autoridad debe ser llevada con digno honor y responsabilidad, ya sea líder político, eclesial o de familia. Y lo segundo que aprendemos es que la multitud, la turba decía, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y ahí hemos visto en el devocional anterior, Barrabás, un asesino, un sedicioso, alguien que sí tenía culpa, y Jesús no tenía culpa. Pero no siempre la voz del pueblo es la voz de Dios. Y hay que quitarse eso de la mente, ¿no? Porque los políticos han puesto, lamentablemente, dentro de la sociedad que la voz del pueblo es la voz de Dios. No, no es. Siempre que el pueblo, siempre que la multitud, siempre que la turba habló, opinó acerca de algo, siempre se equivocó. Ya en el tiempo de Moisés, cuando Moisés no bajaba del monte Sinaí, la turba, la multitud le dijo a Aarón, a su hermano, ya Moisés se murió, hagámonos un Dios. Y se hicieron un Dios, un becerro de oro, y lo adoraron, y le empezaron a rendir culto. Y se equivocaron, y todos ellos murieron. Puedo seguir relatando, pero nuestro tiempo es corto, pero mira, acá también se equivocaron. Era un inocente, pero la multitud decía, crucifíquenlo. La crucifixión era una vergüenza pública. Los romanos nunca eran crucificados, porque eso era solo para aquellos que no eran del pueblo romano, porque los crucificaban desnudos, dicen los historiadores, y los crucificaban a veces en una cruz tipo T, o algunos como las que conocemos, o algunas en forma de X, ¿no? Entonces,
lo hacían, los ponían en los caminos y la crucifixión era una agonía. Al final, el que era crucificado moría asfixiado porque le rompían las piernas para que su cuerpo caiga y no pueda levantarse y muera asfixiado. Jesús murió de un paro cardíaco, eso lo vamos a ver más adelante. Pero, ¿sabes? La multitud siempre se equivoca. Por eso es que los líderes tienen que tener mucha sabiduría y es ser levantados por Dios, no por la multitud, no por la multitud. Siempre hay un líder. Y un ejemplo más sencillo, ¿no? Digamos, si estamos ahora en un avión, o y el avión está en riesgo y se va a caer, y el único que puede manejar, manipular, y el único que puede hacer que no se estrelle o aterrizar bien es el piloto. ¿Te imaginas todos los pasajeros que digan, no, a la derecha, no, a la izquierda, no, tú diriges? La multitud dicen, vamos a ponernos de acuerdo en el peligro para que uno de nosotros maneje. O sea, ¿se dan cuenta? Siempre hay una responsabilidad en el liderazgo, en aquel que está dirigiendo, y la multitud no siempre no va a ayudar en estos casos. Y lo tercero, la flagelación. Era un acto cruel. La ley decía 39 latigazos, es 40 menos 1. Y estas billas de metal, de plomo que habla, estas bolas eran para causar hematomas, moretones, o para poner la piel más sensible. Y los huesitos filudos era para que lleguen. Como ya estaba sensible, la piel rasgue. O sea, la flagelación era una tortura. Josefo dice que muy pocos sobrevivían a la flagelación y muy pronto iban a morir en la cruz. Jesús experimentó esto, la crueldad de hombres que no le importaban si él era inocente o no. Su trabajo era flagelarlo y causar el máximo dolor posible. Nuestro Señor fue flagelado por tus pecados y por mis pecados. Él fue inocente y los culpables somos tú y yo. Él no tenía por qué estar ahí, pero sabía que Él venía a este mundo a salvar al pecador, que somos tú y yo. Él venía a cumplir la misión de Dios, que era que todos los pueblos lo adoren y lo conozcan. Por eso hoy los conocemos aquí en Latinoamérica, porque gracias a Él podemos ser parte de su pueblo. Él soportó el dolor de la flagelación, de esos látigos que rasgaban su piel, para que tú y yo no experimentemos el dolor del lago de fuego, del infierno, de la condenación eterna. Por eso, vivamos dignos del llamado que el Señor nos hace. Vivamos agradecidos cada día, porque Él experimentó, como dice el libro de Isaías, experimentado en quebranto, en dolor, llevó nuestros pecados, Él cargó nuestros pecados, nuestra culpa, para que tú y yo seamos sin culpa, para que tú y yo seamos libres. Vivamos amando, porque Él lo hizo por amor, Él se entregó por amor. Vivamos amando a nuestro Salvador y cumpliendo su misión, porque Él vino a cumplir la misión de Dios y nos ha entregado a la iglesia. Vivamos adorando, honrando, ofrendando, dando nuestra vida a nuestro Señor. Él se lo merece, porque Él primero se dio a nosotros por nuestros pecados. Cuando éramos enemigos, Él murió en nuestro lugar. Así que termina este devocional y dale las gracias una vez más. Gracias, Señor, por soportar la flagelación. Mira, yo no sé si hubiera soportado. Al escuchar y ver, hay una película que se llama La Pasión de Cristo. Cuando lo flagelan, lo único que brotan por mis ojos son lágrimas de tanto dolor, de tanta crueldad. Pero Él lo soportó por amor a mí y por amor a ti. Que el Señor hoy sea glorificado. Habla con Él y agradécele por lo que Él hizo en la cruz por ti. Nos vemos en el próximo devocional.